También eso suele suceder, sí, sí, ningún problema. Listo, grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo encuentro sincrónico de cultura digital. De nuevo, dar las gracias a los miembros de SADOP que han confiado en mí para liderar este espacio, y gracias a todos los que estamos trabajando y participando del mismo de distintas maneras. No sé, Silvia o Mónica, si quieren decir algo. Bueno, no, darles la bienvenida, agradecerles el esfuerzo, no vamos a hablar de sacrificio, pero sí el esfuerzo que los compañeros hacen para poder participar y seguir asistiendo con tanto compromiso a estas propuestas que nosotros de SADOP intentamos brindarles. Así que agradecerles de corazón y bueno, fundamentalmente a vos, Claudia, por también darnos esta posibilidad de aprendizaje. Así que bienvenidas y a trabajar entonces. Gracias. Gracias a SADOP en tu nombre, Mónica, y bueno, vamos recibiendo a más profes que se van uniendo, acá están pidiendo ingresar. Ya lo admitía. No, había dicho que quedaba sin libre, ¿verdad, Silvia, el compañero de SADOP? Sí. Bien. Sí, vos nomás dale la admisión, sí. Se las doy. Bueno, este segundo sincrónico de cultura digital hoy nos convoca a un tema de relevancia, como fue también el anterior. El anterior hablamos de lo que es digital dentro de esta cultura, ¿no? Porque la cultura se va renovando, se va remozando, se va cultivando y se va presentando de acuerdo a diferentes características. La característica que hoy nos presenta la cultura es las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas pero digitales, que ya son parte de nuestro hacer cotidiano y que han transformado y que han incursionado dentro de nuestra cotidianeidad de una manera tan abrupta y tan veloz, que ha sido realmente irrefrenable, ¿no? Tanto en la vida cotidiana de los adultos, de los adultos de una casa, como en la vida cotidiana de los niños. Ya esto no es una cuestión de que, bueno, voy a enseñarles cómo. Ya tenemos estudiantes que están poblando nuestras instituciones educativas que ya saben cómo utilizar esas herramientas digitales. Habíamos hablado en la clase sincrónica pasada de la necesidad de repensar dentro de las instituciones cómo incluir estas herramientas digitales para brindarle utilidad instrumental, pero sin perder el sentido de lo que es nuestra clase, de lo que queremos enseñar. Habíamos visto también que en época de pandemia, estoy recuperando un poco lo que terminamos en el sincrónico pasado, habíamos visto que en nuestra época de pandemia, la mayor parte de los conflictos o de las tensiones que sucedían en las instituciones, había un montón de tensiones, no era una tensión, dos o tres o 10, había un montón de tensiones. Una de esas tensiones era la problemática que tenían los docentes, que se remitían usualmente a problemáticas de términos didácticos, ¿no? ¿Cómo hago a través de una pantalla para enseñar esta cuestión, para transmitir esto, para construir este significado, para... Bueno, la pantalla se convirtió en nuestra mayor aliada en esa época para, sobre todo, poder vincularnos con nuestros estudiantes. Más allá de las tareas que, bueno, ellos podían subir, que tuvimos que ver el modo de hacer para asirnos de esas cuestiones y pensar que la clase no era simplemente un completamiento de tareas, que ellos subían, que yo corregía, no, sino un acompañamiento real que se daba a través de la computadora, que se daba a través de la pantalla líquida, como estamos nosotros ahora. Eso era lo usual, lo corriente, lo común. En esta clase vamos a hablar de esto que se llama el pensamiento computacional.
Yo cuando digo pensamiento computacional, y para aquellos que han leído la clase, porque esta clase fue escrita con diversos links para mirar, sobre todo de programática, de robótica y de educación digital a nivel nacional, a nivel de Córdoba y a nivel municipal. Se los he dejado ahí en los links para que ustedes los miren, los revisen, vean, que haya una cuestión curricular referida a robótica y a programación dentro de educación digital en la provincia de Córdoba, no significa que eso se aplique decididamente, ¿me comprenden? Una cuestión es lo que dice el mandato y otra cosa es qué se pasa o qué sucede dentro de las escuelas cuando nosotros leemos esas cuestiones que ya en el año 2018, el Consejo Federal de Educación puso como núcleo de aprendizaje prioritario a la robótica, a la programación y a la educación digital como contenidos prioritarios de enseñanza, e hizo como un lineamiento curricular referido a eso. Pero bueno, vuelvo a decir, que esté eso impreso no significa que en las escuelas efectivamente esté sucediendo eso. ¿Por qué? Por una cuestión de equipamiento, que es necesarísimo. También es necesario saber y conocer cómo funciona ese equipamiento, cómo funcionan esos programas, saberlo el docente, saber para qué la robótica, para qué la programación. Y también, sobre todo, por una cuestión que tiene que ver con no pensar que eso es un apartado dentro de la escuela, como lo fue durante muchos años la bendita sala de informática. ¿Le suena? La sala de informática que está en la escuela y que la use profe de informática y que vuelvan los chicos de la clase de informática y que, bueno, parece como una cuestión de que solo ocurre en ese agujero negro que es la sala de informática. Poder sacar esa sala de informática y que se haga vida esto de la educación digital, la robótica y la programación dentro de las aulas, depende mucho de un compromiso institucional que ponga, que incluya la sala de informática, pero que incluya a los docentes, a todos los docentes, que incluya a todos los estudiantes, que incluya una conexión con todos los padres que conforman la comunidad educativa, y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere equipamiento, pero requiere también la convicción de un docente que con lo instrumental, toma lo instrumental para recuperar el sentido de lo que quiere enseñar. No sé si me explico, profes. Toma lo instrumental para recuperar con lo instrumental el sentido de lo que yo quiero enseñar. Hoy tenemos muchos instrumentos, hay muchísima cantidad de sitios, mucha cantidad de modos de abordar esta cuestión de la programación con dos lenguajes esenciales que son los que más se están utilizando. Uno que es el Logo, las viejas maestras de aquella época, entre las que me incluyo, que veíamos esa tortuguita que le poníamos esta determinada inscripción, que era un sube arriba, abajo, con determinados signos, y la tortuguita caminaba, iba haciendo su recorrido y demás. Y bueno, y ahora en el primario y en el secundario se está utilizando también un lenguaje básico de programación, que es el Scratch. Ustedes ubican estos lenguajes de programación para estudiantes, ¿verdad? La pregunta que quería hacerles recién y sobre la cual vamos a plantarnos en la clase de hoy es, cuando yo hablo de pensamiento computacional, ¿a qué les recuerda? ¿A qué les hace memoria? ¿Qué sesgo tiene eso de pensamiento computacional? Entendiendo que es resolver un problema, que es separarlo en partes, que es encontrar, ahora vamos a ver un video respecto a eso, que es encontrar las características generales, que es mirando esas características generales hacer una abstracción, después de esa abstracción hacer algún algoritmo que resuelva ese problema, pero ya marcado con un diagrama de flujo, por ejemplo. ¿No les recuerda algo esto de pensamiento computacional, profes? Ahí decía en el videíto que vos mandaste, profe, Sí. que era esencial descartar lo desigual.
para tratar de encontrar ese ritmo que nos sirviera para abordar cualquier tipo de problema, no para remitirlo estrictamente al tema, sino la idea sería la traducción, o sea, descarto lo diferente, secuencio, me ponías vos ahí, y lo trato de aplicar a lo que da cada uno de nosotros, aunque no tenga nada que ver con eso, como en mi caso. Yo Muy entiendo bien, que eso. no es solo el informático en la sala. Patricia, a ver. Pensamiento matemático, digamos, lo que Muy bien, Patricia, bien, bien, bien. básicamente es eso, la resolución de problemas y lograr esa abstracción para ir luego al operativo. Bien, bien. Para un Pero algoritmo, tenés que hacer varios pasos, ¿no? En el Claro. caso mío que doy Científico arte, es, digamos, tenés que hacer sus vericuetos como para poder abstraer una cosa, separar, sin pensar, sin detenerte mucho, pensar que son todas expresiones que tienen mucho que ver con la emoción, más muchas veces con la técnica, sí, con la técnica que tenés que aplicar para la representación, pero también lo emotivo es muy grande, entonces, viste, te da trabajo meterlo en pensamiento computacional, es como que me sonó divorciado, pero estaba bien esclarecedor el vídeo, ¿no? en el texto sí se esclareció un montón. Sí, es bastante divorciado el tema del pensamiento computacional, porque se habla de otros tipos de pensamiento artístico, como que seccionan un poco los modos de pensar, sin pensar que el pensamiento puede tener variaciones según el objeto sobre el cual se esté pensando, ¿no? Como dice bien Mónica, como dice bien Patricia, tiene mucho que ver con la didáctica de la matemática, Patricia, porque en realidad yo tengo un problema, lo separo en partes, recorro esas características de esa parte y voy a ir viendo cómo puedo resolver esa situación problemática. Cuando hablamos de situación problemática, no solamente, y esto quiero dejarlo muy en claro, estamos hablando de una situación problemática matemática. Estamos hablando de una situación problemática. Generalmente las situaciones problemáticas se enuncian desde las ciencias. Desde las ciencias, eso iba a decir también, claro. Desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, si es que hay que diferenciar natural y social, desde las ciencias generalmente surgen las grandes problemáticas. La resolución de esa situación problemática requiere las características de este pensamiento computacional, que ahora vamos a mirar en video y me van a decir como la clase pasada sincrónica, si lo escuchan o no, ya lo he estado probando por las dudas. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Sí, sí, Muy recién bienvenida. salgo a trabajar. Sí, como se entiende totalmente y todos hemos estado en esa parte también. Acá se está sumando más gente. Bueno, vamos a mirar un poquito este video, ¿les parece? ¿Lo compartimos? Ahora me voy a silenciar yo, como me dijo. Y acá. Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida a este vídeo de ideas clave de la unidad 2 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. En esta unidad vamos a desarrollar las fases del pensamiento computacional, es decir, detallaremos los pasos que pueden guiar nuestro camino a la hora de resolver problemas de cualquier área. Comenzaremos por la descomposición. Es probable que a la hora de enfrentarnos a un reto nos pueda parecer demasiado complicado resolverlo de una vez. Lo que se persigue con esta descomposición es dividir ese gran problema en varios, con menor dificultad.
Por una parte conseguiremos que ese hándicap de enfrentarnos a una dificultad global se minimice y por otra se abren las puertas para que repartamos entre diferentes personas cada una de las subtareas. Divide y vencerás es un pilar fundamental en el pensamiento computacional. A la hora de intentar resolver un problema, buscamos el proceso más adecuado y productivo. Por este motivo, resulta interesante la búsqueda de patrones. Una vez que hemos descompuesto el problema inicial, puede suceder que algunas de las partes se repitan o se parezcan entre sí, es decir, los denominados patrones. También puede ocurrir que nos recuerde algún proceso similar que hemos resuelto con anterioridad. Si somos capaces de detectar alguna de estas partes comunes, nos resultará más sencillo afrontar estos subproblemas. Al aprovechar estas soluciones parciales, es probable que la solución global se alcance de una manera más rápida. Es el turno de la abstracción, es decir, separar o ignorar aquellos detalles en los que se diferencian los patrones para centrarse en la parte que tienen en común. De esta manera, podemos conseguir que una solución parcial pueda utilizarse para resolver varios de los subproblemas. Imaginemos el proceso de una fábrica de lápices de colores. El proceso de fabricación será específico para cada uno de los tipos en función del color, calidad, tamaño, etc. Pero si nos centramos en aquellas partes del proceso que sean similares para todos, conseguiremos economizar tiempo y recursos. Por ejemplo, las fases para la elaboración de las minas de colores será similar en cualquier lápiz, si las abstraemos de la combinación de los pigmentos a utilizar para conseguirlo uno a uno u otro color. Y por último, los algoritmos, que se podrían definir como el conjunto de instrucciones o pasos entendibles, ordenados, finitos, que se describen en la resolución de un problema o proceso. Esta secuenciación de tareas a realizar permite transmitir y comunicar cómo se pretende resolver el problema. De manera que cuando se visualice el algoritmo, sabrá interpretarlo y conocer los pasos que se van a seguir durante todo el proceso. Veamos un ejemplo. Imaginamos que queremos construir un puzzle de un cuadro muy famoso dividido en 5000 piezas. ¿Qué es lo primero que nos pide esta situación? Sabemos que vamos a necesitar paciencia y trabajo, pero sobre todo una buena estrategia. Comenzaremos descomponiendo el problema. No es aconsejable buscar pieza a pieza. Una opción puede ser agruparlas en diferentes montones. Es la hora de buscar patrones. En nuestro reto, el proceso que se repite será la clasificación de las piezas en diferentes montones. La abstracción nos permite separarlas por posición en el contorno o por el color más visible en cada una de ellas, sin prestar atención al resto de características de la pieza. Una vez hechas esa clasificación, podremos fijarnos en las particularidades de cada una de ellas y comenzar a montar nuestro puzzle. El algoritmo nos guiará en el proceso de construcción del puzzle. Una vez desarrolladas las fases, surge la siguiente cuestión. ¿Es el pensamiento computacional específico para asignaturas o temas técnicos? La respuesta es rotundamente negativa. Este proceso nos capacita para afrontar retos con independencia de la dificultad de los mismos y del área a la que pertenezcan. Podremos crear algoritmos que nos guíen y así poder repartir el trabajo. Todo se realiza de manera similar, tanto si la temática a trabajar es técnica como si no. A pesar de que en el ejemplo anterior no hemos hecho referencia a la computación, es decir, se puede usar el pensamiento computacional para resolver cualquier reto y de cualquier asignatura. Cuando utilizamos el pensamiento computacional, es interesante que analicemos la manera de sacar el máximo partido posible a los ordenadores. Debemos comprender que la computación está a nuestra disposición a la hora de resolver problemas. Nos permite efectuar multitud de cálculos y nos da acceso a operaciones y automatizaciones que hasta hace pocas décadas eran impensables. Gracias a estas máquinas podemos resolver muchas dificultades que nos rodean. La programación y la informática están creando numerosos movimientos y agrupaciones que trabajan el aprendizaje de servicio, poniendo toda la capacidad de innovación a disposición de la sociedad. Mientras utilizamos el pensamiento computacional, estamos trabajando el aprendizaje significativo. Cuando analizamos, investigamos o nos equivocamos, estamos continuamente enlazando los conocimientos previos con los nuevos. Estamos poniendo en práctica el aprendizaje constructivista.
A su vez, también estamos desarrollando nuestra autonomía en el aprendizaje. De esta manera, mejoraremos nuestra preparación a la hora de tomar decisiones, tanto a nivel educativo como en lo personal y laboral. Los movimientos que promueven el uso del pensamiento computacional se extienden por todo el planeta, y aunque puede parecer bastante reciente, su inclusión en las aulas se remonta a principios del siglo XXI. Estas comunidades conectadas en la red persiguen que este paradigma de aprendizaje, esta manera de pensar, de trabajar y de abordar el conocimiento de la tecnología sea tema transversal en las aulas. Hemos desarrollado las fases del pensamiento computacional y comentado sus ventajas, pero aún nos queda mucho por descubrir. Hola, de nuevo por acá. ¿Está? ¿Se me escucha? Hola Natalia, ¿cómo te va? Bien. Ese vídeo nosotros lo habíamos incluido también, ¿se acuerdan? Dentro de la clase y hace referencia a la fase de pensamiento computacional, lo que estábamos hablando recién, esto de observar el problema, de descomponerlo en partes, de buscar una generalidad, de buscar también un modo de resolución de esa situación problemática y buscar un algoritmo que lo pueda resolver. En este caso, el algoritmo no solamente tiene que ser una cuestión matemática, son los pequeños pasos o los pasos necesarios para intentar resolver eso, poder escribirlos, poder ponerlos en situación para poder resolver. ¿Qué les ha parecido este video? ¿Qué dudas les surgen? ¿Cómo lo han visto, profes? Los quiero escuchar un poquito a ustedes. Alguien que diga algo con respecto a esto. Yo tengo mucho para decir, pero si no empiezo a hablar y los aturdo un poco. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este video? Bueno, seguimos entonces, profes. Hay alguna cuestión que me parece, a mi juicio, que en este video se escapa, y es cuando uno desarrolla la fase del pensamiento computacional, en realidad lo que se estaría escapando, pues yo puedo estudiar muy bien cuáles son las fases del pensamiento computacional. Lo que necesito hacer o necesitaría hacer es saber sobre qué problema estoy actuando y cuál es el problema que tengo que resolver en conjunto con mis estudiantes, que necesariamente se va a referir, profes, a una problemática que tenga que ver con algún aspecto curricular. ¿Me van siguiendo? O algún espacio curricular particular, o a una alianza de espacios curriculares, que de eso vamos a tratar en las próximas clases, que son en los proyectos integrados, donde varias áreas se unen para la resolución de una situación problemática. No es que tengo que resolver solamente a través del pensamiento computacional un área particular o un problema particular que devenga de la matemática, de la lengua o de las ciencias. Puedo resolver a través del pensamiento computacional un montón de problemas, dicen los que saben, que implica tomar el problema por partes, mirar qué es lo que tengo que resolver, asignar responsabilidades y poder trabajarlo de una manera más efectiva. Ustedes en el aula seguramente tienen a diario muchas problemáticas para resolver desde lo didáctico, pedagógico. Ahí he leído yo en los trabajos que han presentado que la mayor parte de las escuelas tienen equipos ordenadores, tienen tablets, tienen carritos, tienen modos de que los alumnos tengan esos elementos dentro de las aulas. Ahora, ¿eso se ha podido unir? Es mi pregunta, fuera de lo que es cambiar, a ver si soy clara, cambiar la pizarra con la tiza y utilizar el carrito con la tablet o la pizarra virtual. ¿Se ha podido unir algún contenido? ¿Han podido trabajarlo? ¿Lo pueden trabajar desde el aula?
o simplemente están mirando cómo esto de la robótica, cómo esto de la programación está afectando el pensamiento de nuestros estudiantes. ¿Han podido utilizar ustedes en el aula estos elementos o no? ¿Quién lo ha podido hacer? Yo lo uso bastante, profe, porque en la materia mía mucho es de referirse a todo lo que es, ponele vos en tercer año que yo doy pintores argentinos, o en los cuartos, que también tengo 5 cuartos años, que doy las vanguardias pictóricas. A mí, por lo menos en el caso nuestro, me amplió muchísimo, porque yo me la pasaba buscando o representaciones, o, a ver, lo vívido y lo inmediato que resulta poder recurrir para una vanguardia a innumerables autores, pintores, etcétera, para mí es incomparable en ese sentido. De momento mostrar, porque por otro lado, si vos incorporás también lo producido por los chicos de años anteriores, impresionante cómo los familiariza, porque a veces vos les planteás una representación de un tipo, inmediatamente te dicen los chicos, pero eso lo hizo un pintor famoso. Es bárbaro cuando vos mezclas obras hechas por los chicos y obras hechas por pintores conocidos, cómo se sienten, pucha, pero si los chicos de mi edad lo pueden hacer, yo también, por esa comparación tan cercana que no me la daba a mí llevar las imágenes y mostrárselas de otra manera, real, digamos, sino virtual, digital, es impresionante como sí, en la materia mía sí. Bien, bien. Es arte visual es lo que... Sí, eso es lo que yo doy. Tengo 5 cuartos, 2 terceros, 2 primeros, o sea, tengo más o menos muchas áreas, muchos niveles de edad. En todos me sirve, en todos me sirve. ¿De qué serviría, profes? Gracias, Mónica, por tu aporte. Muchas gracias. ¿De qué nos serviría, profes, de conocer cuáles son los pasos de pensamiento, la fase de pensamiento computacional cuando yo no tengo decididamente la materia prima, digo, no materia de asignatura, la materia prima sobre la cual aplicarlo? ¿Me comprenden? El pensamiento computacional no es una nave voladora que está arriba nuestro, sino que es algo que forma parte o debería formar parte de nuestra práctica para la resolución de situaciones problemáticas. Se trata de eso simplemente, modos de resolver situaciones problemáticas. Hubo un matemático ya fallecido, Simon Papert, que es el que ideó e inventó y se asoció con otra persona para crear el Centro del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial de Massachusetts. Y él crea el lenguaje Logo en el año, principios de la década de los 70, ¿sí? Del siglo pasado. En el año 1971 lo pone a disposición desde el MIT, ¿sí? Habrán escuchado este nombre, el Massachusetts Institute of Technology, también donde uno de las personas que trabajan allí muchísimo es Howard Gardner, que lo reconocen ustedes también, que autor de La mente no escolarizada, cómo aprenden nuestros alumnos y cómo deberían enseñar las escuelas, es uno de sus textos más reconocidos. Esta persona ideó este lenguaje Logo, en donde comenzó a pensar que la programación podía dar una mano a las cuestiones educativas. Fíjense cuánto tuvo que pasar, 50 años, para que en las instituciones educativas o el sistema educativo pudiera conocer o comprender o saber que esto era importante o esto era necesario para lo escolar en nuestros estudiantes. Les cuento algunas características de este pensamiento computacional que también en parte se las he comentado en la clase escrita. En España, en el año 2014, surge una asignatura llamada Tecnología, Programación y Robótica. En Argentina se va a llamar Educación Digital, Programación y Robótica. En España se llama Tecnología, Programación y Robótica, que la cursan en el ESO,
o en la educación secundaria obligatoria, que para los españoles demora 3 o 4 años. En esas, con 2 horas, con dos horas de carga horaria semanal. Tienen contenidos en 5 temas. Programación y pensamiento computacional, justamente lo que estamos hablando en este momento nosotros. ¿Cuáles son los lenguajes de programación más utilizados? Los que más se utilizan son el Logo para los... No estoy hablando de programas del pilas bloque, por ejemplo. Estoy hablando de lenguajes para programar. Uno de los lenguajes para programar más utilizados en los niveles de niños más pequeños es el Logo. Continúa siendo el Logo, que ha sido remixado, ¿no? Que ha sido actualizado. Y para los últimos grados y para la secundaria es el Scratch. Programación y pensamiento computacional. ¿Para qué me sirve pensar computacionalmente a la hora de resolver situaciones problemáticas? Vuelvo a decir, esto lo enseñamos nosotros, los maestros, desde el nivel inicial, cómo resolver problemas. No le llamamos pensamiento computacional, pero sí se enseña a los niños desde muy pequeños cómo se resuelve un problema. Un ejemplo particular lo dio el señor del video, que es a la hora de resolver un rompecabezas. Esto el estudiante del nivel inicial lo hace desde su sala de 3 años. ¿Cómo resuelve un problema de un rompecabezas de 4 piezas, de 6 piezas, de 8 piezas? No se le puede dar cualquier cantidad, es decir, hay un comienzo y un devenir de la cantidad de piezas para un rompecabezas de acuerdo a el nivel de complejidad que tienen para la resolución. Esto del pensamiento computacional se utiliza desde los primeros años del nivel inicial, solo que hay que darle un nombre y decir, es esto otro, se hace de esta manera, porque si no parece una cuestión tan abstracta y tan terriblemente etérea, que parece que nunca vamos a poder comprender y nunca vamos a poder aplicar esto de la fase de pensamiento computacional. Quizás no lo digamos con ese nombre. Sí se hace mucho de lo que implica el pensamiento computacional desde las primeras salas del nivel inicial en nuestra escolaridad. Las maestras jardineras podrán confirmarlo. Y continúa indudablemente con mayor cuestión en los cursos del secundario. Ahora, ¿qué es lo necesario para que esto cobre vida y tenga la energía de que podamos realmente trabajar en sintonía? Todo un cuerpo docente estoy hablando, Yo estoy hablando de una propuesta, cuando uno inscribe a un estudiante en una escuela, le está haciendo una propuesta, profes, de 14 años, como mínimo, ¿no? Las 2 salas de nivel inicial hasta el 6º año de secundario. Cuando uno inscribe en una sala de 4 años a un estudiante, digo sala de 4 años porque es obligatoria, comienza su periodo obligatorio y le estamos diciendo o mostrando una propuesta institucional de larga data. Es decir, somos todos responsables de ese niño de 3 años que ingresa a la institución. El profe de química del secundario también. El tema es cómo armar, y acá es alguna de las respuestas que ustedes han recibido de los trabajos que han presentado, que esa conciencia institucional cobre vida y todos, sí, Luciana, acá te estoy viendo, buenas tardes, y todos tengamos la conciencia de pertenecer a una misma institución y no a la institución nivel inicial, la institución nivel primario, la institución nivel secundario. Todos conformamos una misma institución y el nivel de implicancia de los docentes frente a esta situación de sentirse parte de una misma institución es el que va a tomar las decisiones con respecto a la sala de informática, el uso de los carritos, el uso de las tablets, el pensamiento computacional. Si no hay acuerdos institucionales previos de cómo se abordan las cuestiones pedagógicas con el uso de instrumentos digitales o herramientas digitales, es muy probable que todo se remita, profes, a cursos de capacitación
en la escuela de cómo, el curso del miércoles a las 5 de la tarde o el jueves a las 6 de la tarde nos reunimos para mirar cómo utilizamos las pizarras virtuales o cómo utilizamos esta otra cuestión. El tema de aplicarlo y de implicarse para aplicar estas cuestiones es un tema de decisión de la institución que implica a los docentes y obliga al personal directivo a estar de acuerdo en estas cuestiones. No solamente al docente, sino al personal directivo, al director de inicial o directora, a la directora o director de primaria, al director o directora de secundaria. Poder entendernos en estas situaciones. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a eso o seguimos? ¿Han podido tener acuerdos institucionales? ¿Están trabajando en función de eso? ¿Cómo les parece esto? Sí, los acuerdos se hacen yo creo que se aprovechan o que se aplican más, por lo menos en el cole nuestro, en esto de la articulación entre niveles. Es a donde más se logra, me parece, esta idea de los proyectos integrados con diferentes áreas y de poder tener el contacto con profes de otros niveles. Entonces es la sala de 5 con el primer grado y el sexto grado con el primer año. Pero después en los grados intermedios es un poco más difícil, digamos, en la práctica institucional hacerlo o que se pueda llevar a cabo. Esto de los carritos, por ejemplo, nosotros tenemos los carritos, pero principalmente es más para el uso de la profe de informática. Claro. Tenemos las pizarras virtuales, vos viste que tenemos en las aulas las pizarras digitales y eso, pero el uso en donde los chicos manejen ellos su propio mouse y que puedan ir trabajando desde ahí, está como más limitado a lo que es la hora de informática. Bien, bien, bien. Fijémonos que si ese uso de los carritos con cada uno de los estudiantes utilizando una tablet o un ordenador particular, nosotros pudiéramos hacer algo que se llama, ya la búsqueda de información está, ¿no? Porque yo cuando quiero buscar información sobre algún tema, la tengo instantáneamente. Parece instantáneo, pero hay buscadores ahí en el medio que saben cuál es la más buscada, la más encontrada. ¿Se acuerdan que lo hablamos la clase pasada? Parece instantánea, pero los buscadores se encargan de esta cuestión y ponen como los más votados, los más encontrados, los más señalados, algunos por sobre otros. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ubicar estas tablets, estos mini ordenadores, estos celulares en la mesa de cada uno de nuestros estudiantes e incorporamos desde las áreas necesidad de búsqueda de información, miren, profes, necesitamos un problema potente por resolver. Si no tenemos un problema potente para resolver, difícilmente los estudiantes se involucren en el uso de esta búsqueda a través de estos elementos y de estas herramientas para una utilización que tenga que ver con su propio estudio. ¿Me están comprendiendo? Pueden buscar información, ya la información está, hay miles de información, hay contaminación de información, ¿sí? Se habla de infoxicación de la cantidad de información que hay en las redes referida a un mismo tema, que los buscadores tratan de, son algoritmos los buscadores, no son personas, ¿no? Son algoritmos de ceros y de unos unidos que buscan lo más buscado, lo más encontrado, lo más usado, que no siempre puede ser lo de mayor relevancia o lo de mejor tratamiento teórico o tratamiento conceptual. Si uno no encuentra en la institución un modo, profes, de trabajar con el pensamiento crítico, y vuelvo a lo mismo de la vez pasada, el pensamiento crítico, las habilidades del pensamiento crítico, estas habilidades del argumentar, del entender, del relacionar, del evaluar, del discriminar, a través de la presentación de un problema potente que ya vamos a mirar en la próxima clase, cómo elegir problemáticas
que a los estudiantes puedan seducirlos, ¿no? Que normalmente están en el afuera, pero a ver, las resolvemos o intentamos mirarlas en el adentro de la institución, no para resolverlas, sino para darles un tratamiento que nos permita estudiar desde determinadas asignaturas alguna cuestión particular. Volviendo a esto de España, con la presentación de su asignatura Tecnología, Programación y Robótica. En el segundo de los puntos, en el segundo de los ejes, trabaja sobre robótica y la conexión con el mundo real. Y el tercero está muy claramente definido, la tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. Si no podemos nosotros definir un aprendizaje basado en proyectos, y que el proyecto no solamente debe surgir algunos me escuchan y deben estar hartos de escucharme, porque siempre termino abonando sobre el mismo territorio, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos habla de la interdisciplina. No puede hablar de otra cosa más que de la interdisciplina. Entonces, si los profes pudieron en una época de pandemia trabajar implicadamente en cuestiones que tenían que ver a varias áreas o a varias asignaturas, porque si no, no había modo. Debemos recuperar esos modos que tan genialmente se han puesto en práctica, y yo he sido testigo en algunas instituciones, en donde se podía trabajar con más de una disciplina para dar respuesta a una situación problemática que no fuera solamente la resolución de un problema matemático, por ejemplo, o de un problema de la lengua, ¿no? Ver la manera en donde las ciencias sean base de originar una situación problemática que tenga que ver con los contenidos curriculares del curso, grado, año, sala, en donde yo estoy inserta, y que podamos nosotros resolverlo a través de proyectos integrados. Y haciendo uso indudablemente de pensamiento computacional, ¿no? El cuarto punto, son 5 en España. Miran, Internet y su uso seguro y responsable. Nosotros también vamos a hablar de la ciudadanía digital en la próxima clase. ¿Se acuerdan que ahí yo les puse los temas que vamos a tocar? ¿Qué trata la ciudadanía digital? ¿Cuál es mi responsabilidad civil? Civil desde que yo tengo una computadora, y eso ¿dónde lo va a aprender el estudiante? El estudiante en la escuela. El hijo o hija con su mamá o mamá en casa, si están pendientes de qué ve, qué consume, cuáles son sus consumos culturales, ¿no? En la escuela, estudiar cuáles son los modos de la protección segura dentro de esta ciudadanía digital de la que todos conformamos o formamos parte. El quinto punto y último en España son las técnicas de diseño e impresión de 3D. Ustedes han visto que ya se hacen hasta brazos en 3D, hasta piernas ortopédicas, hasta injertos con impresoras en 3D. No en papel, obviamente, las impresoras 3D trabajan con otro tipo de materiales, pero digo, ya se están utilizando este tipo de cuestiones con técnicas de diseño e impresión 3D. Miren en Argentina 4 años después, el Consejo Federal de Educación, 4 años después, enhorabuena, digo, enhorabuena, mirando positivamente, 4 años después, incluyen los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica, que centran su atención en la capacidad del pensamiento computacional. Por eso lo estamos viendo, por eso lo estamos mirando, por eso lo estamos recorriendo. Toda la centralidad de este programa de Educación Tecnológica, Programación y Robótica, la atención se centra en el pensamiento computacional, en esto de cómo resolver problemas utilizando esto de separar el problema en varias partes, buscar generalizaciones, buscar qué de ese problema tiene cada una de esas partes, asignando responsabilidades en resolución a distintos miembros del equipo que está tratando de resolver esa situación problemática o de atenderla, y buscando un algoritmo que puede ser un qué, cómo se hace para su resolución.
¿Se acuerdan que estuvimos hablando recién de Simon Papert, de esta persona que inventa el lenguaje Logo, como el primero de los lenguajes de programación que existió en el mundo, ¿no? Esta persona utiliza mucho del constructivismo, dice, bueno, se construye de esta manera, pero él apela a un nombre que le pone a su accionar o al accionar de la inteligencia artificial y le llama construccionismo, no constructivismo, sino construccionismo. Hay algo para construir, indudablemente que se construye, son variaciones más o menos de una misma palabra. Miren, ustedes compartimos esto que es muy, muy rápido y después quiero escuchar un poco, a ver qué dicen y en qué quieren participar o desde qué lugar o desde qué pregunta. Presento esto que es muy, muy cortito, más cortito que el anterior, lo vemos juntos, ¿les parece? Los juguetes se están volviendo mucho más tecnológicos porque los chicos son más tecnológicos. En ese contexto surgen nuevas ideas como la robótica educativa. Bueno, José Luis, contanos qué es la robótica educativa. Bueno, mira, la robótica sabemos así en general que son mecanismos que tienen un cerebro que admite ciertas interacciones con el ambiente, pero eso es un robot. Aplicado a la educación es ya una cosa que está pensada para involucrar a los chicos en la tecnología con una finalidad muy positiva en sus aprendizajes. Todo eso conlleva una conjugación de mecánica, física, informática, arte, porque hasta se trabaja en cosas de arte. Bueno, es tanta el área que abarca que al chico le abre un horizonte, un panorama en lo que hace la tecnología, que no hay otra materia que le dé todas esas cosas juntas. ¿Cuáles te parecen que son los beneficios en los chicos? Bueno, desarrollo de la creatividad, motricidad fina, desarrollo intelectual en general, introducción a la tecnología, como ya lo habíamos hablado. Después, el hábito de trabajar en equipo, la confianza, el aumento de la confianza en sí mismo. Porque yo he dado clases desde chicos de 5 o 6 años hasta adultos y es increíble que hasta un adulto que está construyendo un robot, que en teoría debería seguir una línea negra, lo arma, lo programa, aprieta el botón y el robot sale siguiendo ese caminito y dice, anda, y lo hice yo. Y estamos hablando de un adulto. Un chico se muere porque no lo puede creer. También, es más, los chicos nacieron más con esta tecnología, pero es tal la alegría que les da eso, ver funcionando lo que hicieron, que no quieren dejar la clase de robótica, no se quieren ir. Vienen los padres a buscarlos y no. Quieren seguir con clases de robótica todo el día. Contanos un poco qué robots se hacen acá, qué cosas pueden encontrarse los chicos. Bueno, lo primero que hacemos es empezamos con mecanismos básicos, con unas reducciones de engranaje para que un vehículo pueda tener fuerza, pueda tener velocidad. Después a ese mecanismo de fuerza, por ejemplo, le ponemos una palanca y si en vez de la palanca le ponemos una pala, tenemos un mecanismo que mueve una pala mecánica que baja, sube, y si esa pala está montada en un brazo que hace lo mismo, podemos hacer que todo el brazo con la pala baje, sube, pueda cargar algo y después para que pueda recoger un obstáculo en el medio del camino. Y después se van haciendo cosas cada vez más complejas de forma gradual. Ahora sí. ¿Han podido ver este video, profes? ¿A qué les suena? Yo los estoy provocando con estos videos también, ¿eh? No piensen que yo los estoy provocando y mucho con estos videos. No piensen que el 100% de lo que está, yo digo amén a todo lo que está, ¿no?
¿Han podido verlo? ¿Qué les dice? ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Qué dicen? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes pensando. Si no, les cuento yo lo que pienso yo también, al final. ¿Alguno quiere participar? Que se saque el mute y lo pueda hacer sin problemas. Bueno, yo no sé si es muy pertinente lo que tengo para decir, porque justamente cuando me tocó desarrollar el trabajo, en donde yo trabajo, no hay todavía acuerdos institucionales en relación a la robótica y a la programación, sí a la educación digital en el sentido de la incorporación de las nuevas tecnologías. Pude reflexionar sobre esta situación en la que desarmaron el gabinete de informática, pero los chicos perdieron, después pasaron por unos notebooks y después las notebooks desaparecieron, o sea, los chicos perdieron la posibilidad de tener un 1-a-1 con la tecnología, o a lo sumo un 2-a-1 con la tecnología, y solo usan sus celulares, y la realidad es que creo que es muy heterogéneo cómo, digamos, la bajada de línea es homogénea, pero es muy heterogéneo hacia el ambiente. Entonces, yo tengo chicos que todavía no tienen acceso en sus casas a determinadas tecnologías, o que no tienen un uso aceitado de redes, no de redes sociales como consumidores, sino de un mail, o sea, manejar, recibir, enviar mails, ni hablar de llenar formularios. Digamos, como que hay todavía una etapa de alfabetización que nosotros creemos superados en algunos lugares y en otros todavía no. Entonces la escuela está todavía enfocada en el desarrollo de las capacidades fundamentales, sobre todo en oralidad y en matemática, que han sido las áreas en las que peor les han ido en las pruebas estandarizadas. Bien. Ileana, fantástico tu comentario. Fíjense lo que se me ocurre compartir con ustedes a raíz del comentario de Ileana. Qué importante es lograr estos acuerdos institucionales que nos permitan, más allá de implicarnos a los docentes en un trabajo mancomunado, saber, profes, esto es muy importante. Nosotros estamos hablando de la cultura digital, estamos hablando de programación robótica y educación digital mandado por el Consejo Federal. Saber en mi contexto educativo cómo impacta hoy la cultura digital. ¿Qué es lo que impacta de la cultura digital? Porque mi contexto educativo no es el mismo contexto educativo del barrio tal, del colegio del barrio cual, del otro colegio del barrio tan cual, y del otro que tengo colegio que tengo a 3 cuadras de mi casa. ¿Por qué? Porque esta cultura digital ha demostrado las profundas desigualdades con respecto a estas cuestiones, que existen en todos los ámbitos y que se evidencian muy fuertemente también en el ámbito educativo. Hay muy fuertes desigualdades en Córdoba, en Argentina, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica particularmente. Es el continente más desigual de todo el planeta, dicen, en los recursos, ¿no? En la capacidad desigual, porque hay posibilidades para algunos y no posibilidades para otros. Pero digo, debemos ser sabios como para entender cómo está afectando esta cultura digital en mi contexto y cómo poder hacer con una implicancia de docentes en general para poder elevar este capital cultural de los estudiantes, elevarlo cada vez más. Pero si no lo podemos reconocer, difícilmente podamos nosotros advertir
la resolución de un problema que tiene que ver con eso y que nos compete a nosotros como educadores, ¿no? Poder desentrañarlo. Ahí no son los chicos los que desarman el problema, buscan generalidades y arman estos algoritmos para resolver alguna situación problemática curricular. Es un problema que atañe a toda una comunidad educativa que mira esta cultura digital que no está afuera, pero cómo me impacta dentro de mi institución educativa hoy, y qué requerimientos necesito como para poner en marcha esto que dice el Consejo Federal de Educación, que a partir del 2018 es obligatorio. ¿Qué pasa con los equipamientos? ¿Qué pasa? A ver, esa sala de informática, dice Eliana, desapareció porque, bueno, había que poner educación digital dentro de las aulas. Y desaparecieron los modos de conectarse con la tecnología. Problema para ser discutido, para ser analizado, para ser implicado por todo un personal docente. Es muy importante hacerse esa pregunta cuando uno habla de generales, de genéricos, digo, la cultura digital, como el título de este módulo, como la programación, la robótica, ¿cómo está? ¿Cómo impacta en mi escuela? Yo soy responsable de estos estudiantes en este territorio y con esta situación. Si yo no puedo ver eso y cómo elevar eso, está muy bien pensar que el que más tiene, más puede, perfecto, pero hacerlo de manera equitativa. Me comprenden que hay como una diferencia muy grande entre la igualdad y la equidad que no terminamos de comprender. Hacer equitativo el acceso de todos los estudiantes a esto que hoy invade todos los hogares, porque hay más celulares que personas en el mundo, profes, y poder mirar cómo esa herramienta digital yo la puedo utilizar para el estudio de mis estudiantes. Este último video fue muy provocador, lo puse a propósito, profes, porque pensé que me iban a saltar como una araña, porque es un video absolutamente mercantilista, ¿no? Esto de los juguetitos, de los robots. Estos robots es fantástico poder armarlos, y habrá muchas instituciones que sí lo hacen y lo hacen muy bien, y yo aplaudo eso, pero no es una cuestión muy general. Las cuestiones más generales tienen que ver con esto que decía Eliana, con las habilidades de oralidad, de lectura y de escritura, que hay que potenciarlas, pero potenciémoslo también desde el pensamiento computacional. ¿Me van siguiendo? Yo no estoy desechando... A ver, Norma, sí te escuchamos. Al de Eliana. Yo trabajo en dos instituciones que se ha hecho dos cosas distintas totalmente respecto a la sala de computación. En una, como dice Eliana, desapareció, que es una escuela especial y que es bastante urbano marginal, y yo siento que los chicos han tenido una pérdida del contacto con la computadora que antes tenían. Porque si bien se han implementado de tener una pantalla digital en cada aula, es utilizada por el docente, y los chicos tienen, en algunos casos con suerte, un celular, pero que no es un celular que pueden usar demasiadas aplicaciones. Entonces son como muy básicos y demás. Incluso sin memoria y cosas para bajar alguna aplicación. En cambio, en la otra escuela, la sala de informática sigue estando, y no es utilizada solo por la materia informática, sino que diversos espacios curriculares utilizan la sala de computación para trabajar también a modo de transversalizar, como es el objetivo digamos, de que la informática transversalice. Pero yo siento que en esta escuela donde no está más el gabinete, lo que tiene que ver específicamente con computación, como cómo utilizar el ordenador, cómo utilizar a través de qué programa, cómo utilizar un Word, cómo utilizar, se ha perdido, porque no es algo que explique una docente ni de lengua, ni de matemáticas, ni de ciencias. Lo hacía el profe de informática, que ahora sigue trabajando, pero más con el docente, en instrumentar cómo trabajar con los chicos, cómo utilizar la plataforma que tiene la escuela y demás, pero me parece que los que han perdido son los estudiantes. Muy bien, Norma, gracias por tu comentario, lo celebro, celebro que se animen a participar, ¿no? Porque esto es un momento de participación. Yo no tengo todas las respuestas para todos los planteos. Digo, en términos de educación,
son muy lentos los cambios, son muy lentos los cambios. Hay que cambiar modos de pensar, modos de entender, modos de acordar, modos de mirar la misma realidad. Esto que dice Norma ha sucedido en muchas instituciones. Desaparece la sala de informática y desapareció el contacto con lo digital para con los estudiantes. ¿Por qué? Porque dice Norma, bueno, no solamente iban a aprender el Word, el Excel y el PowerPoint, sino que iban también a realizar actividades de otras asignaturas. Y hoy ya no lo tienen y depositan en el docente algunas cuestiones que el docente no está preparado aún como para manejar. Yo adhiero a esa cuestión también. Cuando se mantiene una sala de informática, debe haber un acuerdo institucional de por qué se mantiene y para qué se mantiene. ¿Me comprenden? Y cuando se cierra una sala de informática, debe haber un acuerdo institucional de por qué se cierra, para qué se cierra y cómo utilizar esos elementos que me daba o esos conocimientos que me proveía la sala de informática, cómo hago yo para modificarlos, cómo hago yo para continuar teniéndolos, y no que sea una cuestión de se cerró de hoy para mañana porque ahora tienen todos los estudiantes que trabajarlo de manera transversal. Si ustedes quieren algo que no funcione dentro del aspecto y del espectro educativo, pónganlo transversal y no va a funcionar nunca. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Pongan algo transversal que todos los docentes lo tengan que tocar, y es algo que no funciona. ¿Por qué? Porque no hay implicancia. Esto no significa que el docente de lengua, de matemática, de primaria, de secundaria o de inicial, la maestra jardinera, no puedan hacer trabajos transversales, que es lo que nosotros vamos a proponer con la interdisciplina. Yo estoy hablando de la implicancia y el compromiso docente entre los que quieran al principio. No todos van a querer, pero entre los que quieran genuinamente, y ya no por una cuestión de pandemia, sino los que quieran genuinamente, que den el primer paso y que digan, nosotros dos, tienen que ser más de uno, ¿no? Nosotros dos nos estamos animando y vamos a trabajar este proyecto interdisciplinario entre lengua y artes visuales, qué sé yo, entre matemática y ciencias naturales, bueno, ya lo tienen por área, entre matemática y música, entre educación física y lengua. Queremos trabajar un proyecto interdisciplinario. Si uno no da el puntapié, pero desde el convencimiento de querer trabajar la interdisciplina con un motivo claro y específico que reúna las disciplinas, no con una cuestión afectiva, ¿me están comprendiendo? ¿Me explico? No es porque yo me llevo bien con el profe de educación física, bueno, vamos a trabajar un proyecto interdisciplinario. No, o con la profe de música. Porque hay un problema gordo, porque hay un problema serio para intentar mirar con nuestros estudiantes, yo me uno y doy el puntapié inicial. Y vamos siguiendo ese proyecto interdisciplinario. El resto, el equipo directivo, si hay psicopedagogos, si hay docentes aparte, a ver cómo lo vamos planificando. Podemos sumarnos a este armado, pero no decir, bueno, cerramos la sala y ahora que cada uno haga como pueda y transversalicemos esta cuestión cuando no estamos demasiado seguros de qué es lo que hay que transversalizar, cómo hay que transversalizarlo y con qué herramientas yo lo transversalizo. ¿Me comprenden? ¿Estoy clara en lo que estoy diciendo? ¿Alguien más que quiera aportar algo, profes? Yo los escucho con mucho agrado. No, de hecho está siendo también hasta difícil encontrar profes, en esto que decía yo del gabinete, encontrar profes puntualmente de lo que es la informática. Nosotros en estos últimos años se ha ido cambiando y es complicado encontrar profes, sobre todo que quieran trabajar con el primer ciclo, por ejemplo. De hecho, nosotros este año tenemos la profe de informática en segundo ciclo, el primer ciclo no tiene. Esto que decía Norma de
podemos utilizar y transversalizar todo, pero todas estas herramientas que los docentes de otras áreas no estamos tan capacitados para poder explicar el uso, lo tiene que hacer un profe especializado en esa área. Y está siendo difícil conseguir profes. Me parece que después de la pandemia hay una movida que quizás buscan otros horizontes las personas que se han especializado en esto, y está costando, por lo menos a nosotros en el cole, ha costado encontrar profes, sobre todo para trabajar con los más chiquitos. Sí, el tema de lo específico siempre cuesta un poco más. Hay algunas ideas, profes, que yo les doy a nivel, no las voy a enseñar a utilizar yo, pero sí las he utilizado en las instituciones. El utilizar la herramienta no es un lenguaje de programación, sino que es una herramienta digital. El Pilas Bloques, ¿lo conocen a ese programita? Bueno, Pilas Bloques se llama, investiguen, vean, Pilas Bloques. Está para salas, para nivel inicial, para primer ciclo de primaria, para segundo ciclo de primaria. Pilas Bloques se llama, y son órdenes a través de órdenes de ordenadores, órdenes que uno elige, 2 pasos a la izquierda, 3 pasos a la derecha, y las va pegando y las va superponiendo. El animalito que está ahí al costado va haciendo determinada cuestión, cómo encontrar el conejo la zanahoria, cómo encontrar la tortuga la planta, cómo bajar el gusano de nivel. Bueno, ese programa es como para comenzar. Patricia, te doy alguna idea, pero a nivel muy general. Pilas Bloques se llama, míralo, porque mírenlo, Natalia, Eliana, Norma, Luciana, todos los que están allí conectados, Juliana, Carolina y demás, búsquenlo porque es interesante. El GeoGebra, Patricia. Sí. El GeoGebra es muy interesante para matemática. Y ese lo usamos, lo usamos en el segundo ciclo. Sí. Claro. El GeoGebra les permite resolver rápidamente a los estudiantes cuestiones de gráfica, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Porque es un programa muy interesante. Pero el Pilas Bloques es un programita muy corto, muy sencillo, y aparte va por niveles, ¿no? Salas de inicial, primer grado, segundo grado, y van aumentando el número de sentencias. Y es fácil de entender para los profes. Yo se los recomiendo que lo investiguen al menos. Lenguaje de programación, el Scratch. ¿Dónde pueden aprender todo esto, profes? ¿Saben dónde? Hay infinidad de tutoriales en internet, en donde uno se pone, dice, ¿cómo aprendo Scratch? Y van desde las cuestiones más elementales a las cuestiones más complejas. No digo que sean expertas en ese lenguaje de programación, ni en Logo, pero es fácil, no es algo tan complejo que no lo podamos comprender. Hay otra cuestión interesante también para lo tuyo, Mónica, que es la literatura inmersiva, también para lo tuyo, Eliana, esto de meterse, ¿vieron esta propuesta de Van Gogh en Buenos Aires y que después vino acá a Córdoba? Esto de meterse en las obras del autor. Hay, por ejemplo, Casa Tomada de Julio Cortázar, que uno lo puede mirar en 360 grados. Mónica, trata de mirarlo, si te gusta, digo, es una sugerencia. Hay algunas herramientas que pueden servirnos a nosotros, literatura y arte inmersivo, que nos dan la pauta de lo que está ocurriendo también dentro de la educación digital en otros lugares y de otras maneras. Yo no me encargo de enseñar, tampoco tendría las condiciones como para hacerlo. Sí he aplicado estas cuestiones con estudiantes más chicos, más grandes, y no es algo tan complejo. Si les sirve para algo esto que les estoy diciendo. Miren, profes, se hablan de nuevas habilidades de la educación, y se utiliza una sigla que es ST en inglés, ¿no? STEAM, STEAM, ¿sí? Y hace referencia a las habilidades de la educación que tienen que ver con
la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, con las matemáticas y con algo que nunca debe faltar de una mirada como esta, que es el arte. El hombre es producción artística también. Si uno quita el arte de todo esto, está quitando un brazo al cuerpo del ser humano, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, nuevas habilidades de la educación, de acuerdo a estas siglas STEAM. Bueno, profes, ¿hay algo para preguntar, algo que no quedó claro? ¿Hay algo que les gustaría saber? ¿Hay algo más que les gustaría conocer? No sé, ustedes díganme alguna pregunta referida a este tema, que es muy complejo, que tiene mucha cantidad de aristas, pero que bueno, tratamos de ir clase a clase, ir desandando desatando más que desandando, algunos de sus nudos, ¿no? Más gruesos. ¿Algo que quieran preguntar? A ver, profe, dale. Yo siento un poco de fatalismo con eso de que vos planteabas que un poco tiene que ser una postura donde esté comprometida la institución, esté comprometidos los demás docentes, incluso vos mencionaste que hay muchos docentes que no quieren directamente participar en eso, y en las poquitas cosas que he podido hacer, siempre contás con los mismos. Vos mencionaste, bueno, no es cuestión tampoco de trabajar con la de música, con la que me llevo de muerte, o sea que siempre estamos trabajando con ella, o con la de inglés, o con la de lengua, pero si dos no quieren, no se puede. Si los otros, a la fuerza no puedes integrar a nadie. Y yo creo que todavía estamos como desintoxicándonos de esa obligatoriedad que hubo de esos 2 años de pandemia, que fueron de terror. Para mí fueron de terror, porque encontré un alma caritativa que me orientó y me ayudó un montón como para poder dar las clases. Enseñar a hacer perspectivas por la pantalla era de terror. Fue un espanto, una experiencia muy difícil para mí. Entonces, como que muchos profes queríamos como desintoxicarnos, ir a los bifes, ahora que podemos estar dentro del aula y tal. Y hay algunos que todavía están en ese punto. Entonces, no sé si sea posible eso de que hagamos integrado muchos docentes, y como que vamos todos juntos. Yo todavía no lo veo que estamos en ese punto, ¿no? Si juntás 2 o 3 y andando, y chocho la vida si conseguís ese grupito. No sé, no sé, yo lo veo así, lo vivo así, por lo menos donde yo estoy. Agradezco totalmente tu franqueza, Mónica, porque estos son los comentarios que enriquecen una clase, díganme si no, de lo que uno vive, de lo que uno percibe, ¿no? De los escenarios educativos. Yo creo que se ha hecho mucho. Carolina, ¿querés intervenir también? Perdón. Sí, pero la espero. No, digo, para responder un poco y para completar un poco la franqueza de Mónica, digo, los docentes han hecho muchísimo y saben muchísimo de su oficio. Los docentes tienen una cuestión muy decidida en cuanto al oficio que están realizando. Ahora, es cierto que si uno no se implica dentro de la institución, difícilmente estos proyectos interdisciplinarios puedan llevarse a la práctica. ¿Por qué? Porque necesitan de la implicancia del docente para el trabajo con los estudiantes. Es cierto que en las épocas anteriores o en los años anteriores la hemos pasado muy mal. Ha habido problemas de angustia, problemas de esto que ha traído la pandemia, esto de lo inédito de esta enfermedad. Ha habido muerte, profes, ha habido muertes en las familias, ha habido enfermedades, ha habido mucha cosa. Y, a ver, cuando dice Mónica, y bueno, y ahora volvemos a lo mismo y ya. Y no, por ahí no volvemos a lo mismo, no somos ni los mismos los docentes, ni son los mismos los estudiantes, ni son los mismos las personas de los equipos directivos. ¿Por qué? Porque no es dar vuelta a la página y volver al escenario anterior, sino que es tratar de conversar sobre eso que nos pasó, dar rienda a eso que nos pasó, y poder hablar de las angustias, hablar de las pérdidas, hablar
y seguir para adelante, ¿no? Y volver a tomar y volver a seguir. Porque la escuela que nos convoca hoy, profes, es una escuela con esta cultura digital impregnada y que de la cual nosotros somos parte. Y no es solamente la escuela de la modernidad la que, bueno, a ver, no pasó nada acá, volvemos a... No, volvemos a una escuela diferente, volvemos a vivencias diferentes, volvemos a situaciones diferentes que tenemos que saber capitalizar. Pero coincido con Mónica, el tema del contagio del querer hacer es sumamente necesario y sumamente importante. Vamos a ver algunas posibilidades que no sean, que muestren otros distractores, ¿no? Para el armado de las situaciones problemáticas. A ver si pueden referirse a esto. Carolina, vos querías intervenir. Vamos. No, quería agregar también esto de... coincido un montón con lo que decía la chica anterior, pero también, por ejemplo, a mí, la pandemia como que me despertó en un montón de cosas y dije, como de aprender y de, con tal de comunicarme, esto que vos decís del oficio y de poder hacer cosas con los chicos, como de aprender un montón de cosas. De hecho, yo soy maestra de grado, tengo como ahí muchas preguntas, estoy tratando de ponerme al día con todo lo del curso, pero decir, bueno, ¿qué sí se puede hacer? Y ahora, a comienzo de año, dije, pero si yo tengo el título de maestra de compu, que después de varios años lo dejé porque ya entré al grado, digamos, me dediqué al grado. Y entonces tengo ahí como esa cosa doble, digamos, de estar en el aula, pero a la vez como darme maña o querer aprender o querer ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, yo digo, mientras que haya 2 o 3 y uno puede ir haciendo cosas y bueno, es como poner la luz y tratar de también contagiar a otros, ¿no? Porque de hecho todo siempre demora años hasta que uno ve algún cambio, ¿no? Y bueno, mientras que uno pueda ir aprendiendo, ir haciendo lo que se pueda, ¿no? Sobre todo en las cuestiones educativas, cuesta mucho el cambio y el poder dar pequeños pasos, el pequeño paso del docente que reflexiona, de un docente que se pregunta si quiere reflexionar sobre su propia práctica, Mónica, de un docente que se pregunta, pero a mí me interesa reflexionar sobre mi propia práctica, ¿por qué tengo que trabajar con otro? Si no tengo ganas ni siquiera de reflexionar sobre mi propia práctica. ¿Me van comprendiendo? Pero esto que no sea una cuestión nefasta ni una cuestión distractora para lo esencial de nuestra tarea, que es el sí poder, el sí querer, el sí hacer, con las herramientas que nosotros tenemos como educadores, ¿no? Si yo quiero reflexionar sobre mi propia práctica y me hago preguntas y estoy analizando mi práctica, y no solamente me dedico, profes, a algo a lo que nos dedicamos todos los maestros, que es a escribir planes de aula. Si pudiéramos escribir experiencia, escribir, profes, escribir con escritura no de plan de diseño de aula, una experiencia de alguna cuestión que hayamos nosotros vivido y poder publicarla, poder mandarle, poder decir, bueno, yo quiero comentar esto y poder encontrar un canal de comunicación en donde esa experiencia sea válida por alguna cuestión. Yo creo que también es importante y también es necesario. Pues estamos hablando acá de derechos. Mónica, perdón, sí. No, por favor. Escucho tan atentamente, digo, la verdad que yo al menos, digo, no puedo no dejar de involucrarme cuando escucho las compañeras, porque quienes hemos pasado por el aula, por supuesto, y hemos vivido a lo mejor en otra época no tan tecnológica y previa a la pandemia, por supuesto que comparto totalmente lo que dijeron, creo que fue catastrófico para muchos, ¿no? Sobre todo para el sistema educativo. Sí. Pero yo creo que, escuchándote, Claudia, lo que vos decías, esto de que cómo cuesta trabajar con la transversalidad, yo creo que también es un poco, digo, la consecuencia del sistema global que tenemos, ¿no? No nos damos cuenta, nosotros tenemos un sistema capitalista y eso no es que pasa y no deja huella. Somos consecuencia de ese sistema también. Eso por un lado. Me parece que por otro lado, quizás
siempre trato de mirar el vaso más lleno que vacío. Y en esto digo, quizás la posibilidad, y eso les pregunto a ustedes, y te pregunto a vos, Claudia, que sabes más que yo de esto seguro. Quizás trabajando con los futuros docentes, los espacios en los IF. Yo creo que la clave de poder, que el sistema educativo vuelva a recobrar un sentido, que no es el mismo sentido ni del año pasado, ni desde hace 2 años, ni desde hace 10 años. Yo creo que es ahí donde nosotros tendríamos que poner el foco en poder formar a todos estos futuros docentes con una nueva mirada, con un nuevo paradigma, porque ya no podemos seguir trabajando con el paradigma con el que nos recibimos, ¿no? Entonces digo, poder darle el sentido y poder dar empezar a trabajar con estas miradas colaborativas, cooperativas, porque el mundo ya no es el mismo. Yo escucho esto y digo, ¿cómo nos cuesta a los docentes poder compartir el trabajo con otro y encontrarle el sentido que deje de ser tan individual y que pase a ser colectivo por el amor a lo que tengo al frente, ¿no? Porque yo me debo a eso, porque si no los tuviera, no tendría fuente de trabajo, digo. Creo que llevándolo al base, ¿no? Llevándolo al extremo, digo, también si se quiere desde esa mirada tendría que poder mirarlo, ¿no? Y digo, yo escuchaba recién y digo, si un médico, un neurocirujano dijera, yo no voy a trabajar con otro, voy a operar solo, ¿qué podría hacer? Entonces digo, ¿por qué nosotros no poder mirarlo desde esta perspectiva, desde esta mirada de decir que yo solo no puedo y con otros sí voy a poder? Y poder saber que el otro tiene algo siempre para darme, para enseñarme, y que yo puedo tener algo que el otro no tiene. Y en ese intercambio, que es algo tan sencillo, que es algo que puede, pero fluir desde lo cotidiano, yo creo que en la simpleza ahí está. Muchas veces creo que nos hacemos mucho la cabeza, nos complicamos demasiado las cosas, poniendo siempre el foco afuera, cuando el foco está dentro, ¿no? Está dentro mío primero, y después adentro de la escuela. Yo digo, en la escuela situada siempre hay algo que se puede hacer. Yo entiendo que, digo, está la currícula, está esto, pero tenemos una laxitud para poder manejarnos en eso, ¿no? En poder elegir qué le conviene a mi grupo, esto no va, bueno, ¿de qué lo puedo nutrir para poder salir? Y esto que vos decías, somos tan ricos los docentes en poder contar experiencias, que creo que lo que nos pasa es creernos de lo que somos capaces. Y si nos da miedo la palabra cambio, usemos la palabra transformación, que es la más, la que la naturaleza misma nos va dando, ¿no? Todo, la oruga se transforma, la hoja se transforma, todo se transforma en la naturaleza. Nosotros nos transformamos, yo no soy la misma de ayer. Ni vos ni ninguno de los que estamos acá somos los mismos de ayer. Digo, poder pensar eso, de que no hablemos de cambio, pero sí hablemos de transformación. ¿Qué cosas puedo transformar? ¿Qué cosas deseo y puedo conservar? ¿Y qué cosas debo quitar? Digo, son 3 aspectos que me parece que en la vida tratamos siempre de poder pensarlo desde ese lado y a lo mejor llevarlo al campo de la escuela. También, ¿qué cosas de esto puedo conservar que me ha venido dando resultado? Pero esto ya no. Entonces, debo transformarme, pero por el amor al que tengo al frente, aunque no tenga ganas de hacerlo, bueno, me parece que el compromiso tiene que pasar por eso, porque por eso digo, si cada uno de nosotros pensáramos, no sé, pienso a lo mejor en un obrero que trabaja en un autoparte, el que no tenga ganas de trabajar y un día no tenga ganas de armar bien un auto, y le dé lo mismo que salga el auto como salga, para que después pase lo que pase, digo, no puede darnos lo mismo. No. Yo lo miro desde ese lado, ¿no? Perdón, le digo la intervención, pero me parece que estaría bueno que pudiéramos empezar a pensarnos desde otro lado y poder empezar a ver la vida de otro lado, pero creo que la base es empezar a trabajar en los institutos de formación. Los docentes ya no pueden salir con las mismas herramientas, con la misma mirada desde hace 10, 15, 20 o 30 años atrás.
Me parece que eso es fundamental, que alguien nos enseñe a ver el mundo que estamos viviendo y que no lo podemos ver. Entonces, de pronto por eso chocamos, porque después tenemos que aprender a manejar un auto que nunca en la vida nos subimos. Y si no tenemos quien nos enseñe, y nos va a dar fastidio, y nos va a frustrar, y nos vamos a desmotivar. Y lamentablemente todo eso que tenemos después lo contagiamos en el aula, porque los chicos lo perciben, porque las emociones se contagian. Entonces digo, poder, no sé, sumarnos y animarnos desde ese lado. Ese fue mi Hermoso. Gracias, Mónica. Gracias, Por favor. hermosa intervención. Yo también soy una convencida, profes, que en los institutos de formación docente se deben aplicar nuevos modos de poder aprender a enseñar y de aprender a aprender. El tema también que se me plantea con esto de los institutos de formación docente es, está llegando recién ahora la gente que está saliendo de las escuelas, por eso están sumándose. Bienvenidos a todos los que están sumándose, Mabel incluida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Digo, los institutos de formación docente es un sine qua non. A ver, hay que formar docentes para estas escuelas y para esta cultura. El tema también, Mónica y compañeros y colegas, digo, ¿quiénes son los formadores de los docentes? De los institutos de formación docente. Es decir, es toda una cabeza que hay que cambiar, porque están también los formadores de los formadores. Y que por allí se suelen repetir estas mismas cuestiones a las que hacía referencia Mónica. Hoy, profes, hay una verdad y una realidad que tenemos que asumir como docentes. Más allá de nuestro compromiso, de nuestra vocación o como quieran llamarle, por nuestro compromiso laboral también. Nadie puede trabajar en soledad hoy en una institución educativa. Nadie lo puede hacer bien, al menos. Nadie lo puede hacer de manera en donde pueda encontrar un camino de recompensas, recompensa en la construcción de conocimiento de sus estudiantes. Si uno no puede trabajar con otro, primero haciéndose esa pregunta que decíamos recién, ¿me interesa reflexionar sobre mi práctica? ¿Yo estoy dispuesto a hacerlo? Porque si no estoy dispuesto a hacerlo, yo tendré que mirar a ver que quizás no estoy dispuesto a seguir trabajando en esta profesión, en esta vocación que es una profesión. Y que también tengo que mirar que tengo estudiantes enfrente que viven en una cultura que es esta, que no es otra. Y que yo con más desigualdad, con menos desigualdad y con mayores posibilidades o menores posibilidades, yo siempre tengo que aspirar a que el estudiante vaya aumentando en sus capacidades y en sus habilidades, indudablemente con el apoyo de quien corresponde, con la solicitud de a quien debe acompañarnos, con ser solícito en la ayuda al compañero. Pero digo, si no podemos ponernos a pensar que debemos comenzar a pensar en el trabajo colectivo y que el trabajo colectivo es el que va a salvar a la institución educativa y colaborativo, porque yo pienso, pero mi pensamiento no lo es todo en una institución. Por eso yo hablaba recién de las implicancias. Si uno no puede implicarse como institución educativa en lo que construye esa institución educativa, implicarse desde el lugar de director, de vicedirector, de preceptor, de profesor de matemática, de maestra de lengua, de docente de sala, difícilmente esa institución que es situada y que tiene problemas situados y territoriales bien definidos, situada con problemas territoriales, con implicancia no solamente en las personas que conforman la institución educativa, sino con implicancia de la comunidad. Hay que abrir las puertas, sacudir las ventanas, sacudir las cortinas y abrir ventanas y puertas también a los padres, también a los progenitores, hoy, en esta cultura tan mediada por lo tecnológico. Hoy hay que amigarse, no solamente con la tecnología, sino con quienes conforman nuestra comunidad educativa, con los que tenemos al lado, con los padres especialmente de nuestra institución,
de los alumnos que tenemos dentro de nuestra institución, y comenzar a congregarlos y decirles, miren, sus hijos están aprendiendo esto de esta manera, para contagiar también en el espacio familiar o en el espacio donde viven los progenitores, que esto se hace en la escuela. Ah, mira qué piola lo que se hace en la escuela, vamos a hacer lo mismo nosotros. Los padres hoy también, los progenitores se encuentran, digo, no en su generalidad, pero sí en una gran parte, con un gran despiste, con una gran cuota de angustia sobre sus hombros por múltiples factores. Y si desde las escuelas y desde las instituciones educativas los congregamos para mirar cómo están aprendiendo sus hijos esta cuestión y por qué lo necesitamos al lado nuestro, no en contra, no beligerando con nosotros, sino acompañándonos en esta búsqueda de información, en esta ayuda, en esta escritura colaborativa con mi papá, escritura colaborativa con mi mamá, con recuerdos de la mamá, con recuerdos de la abuela, es decir, que podamos ir sembrando estas cuestiones de que podemos entre muchos hacer cosas muy buenas, como se vienen haciendo, profes. Yo he participado de las culturas, no solamente digitales, sino de culturas escolares de muchísima cantidad de instituciones educativas, por mi hacer profesional. De mucha cantidad de instituciones educativas, y he visto con gozo la cantidad de cosas buenas que realizan los docentes y que ideas maravillosas que tienen, y que hoy nos encontramos, sí, un poco más apagados por todo esto que nos ha sucedido, y decimos, no, yo con la tecnología mejor no, porque nos remite a una etapa muy angustiosa y muy angustiante en nuestras vidas, pero con la tecnología hoy sí, con la robótica hoy sí, ¿de qué modo? Con la programación hoy sí, ¿de qué modo? Abriéndonos al trabajo colaborativo con otros. Nadie hoy puede darse el lujo de decir, yo esto me las sé todas, me las sé a todas, y yo solo voy a ir adelante. Puedo ir adelante acompañado y muy abrazado de algunos otros que también vayan abriendo caminos junto con nosotros, junto con cada uno de nosotros. Por eso yo adhiero absolutamente al pensamiento de Mónica y a que esto de abrir las puertas, no solamente de los profesorados en la formación, sino en la formación de los formadores. Y vamos para arriba y vamos trabajando con prácticas cada vez más anquilosadas, profes, ¿eh? No es que vamos a ir trabajando con prácticas más novedosas, con cabeza más abierta, porque lo mismo que ocurre en la escuela hoy, ocurre en los profesorados. Están los profes que tienen esas prácticas jerárquicas y estas prácticas tan dogmáticas de la escuela de la modernidad, que hoy ya se han superado y que debemos superarlas para ir avanzando, ¿no? Bueno, no sé quién más quiere intervenir. Juliana, ¿querés decir algo? Norma, Carolina, de nuevo, Mabel, que te está incorporando. ¿Alguien más? Bueno, la verdad que... Me incorporo y, bueno, supongo que están hablando de cultura digital. Estamos hablando de cultura digital, estamos hablando de pensamiento computacional, que es la base eje de los núcleos de aprendizaje prioritarios del Consejo Federal de Educación, utilizado en Córdoba para la educación digital, robótica y programación. De todo eso estamos hablando. Bueno, en lo que a mí respecta, yo soy contadora pública, pero estoy ejerciendo como docente, como profesora de matemáticas. Y en los dos colegios que tengo. En ambos colegios soy profe de matemáticas, y en lo que a mí respecta, soy muy pro tecnología, y en muchas cuestiones y en muchos programas he tenido que ser autodidacta. Por ejemplo, con Excel, yo nunca hice un curso, hice nada, y sin embargo manejo muy bien el Excel, y estoy buscando desde la matemática, porque en uno de los colegios, la profesora que me predececió, estaba antes que yo, era muy TIC, muy de la onda de las TIC, y manejaba cualquier cantidad, Khan Academy, Quizzes, LiveSheet,
un montón. Y yo no he tenido tiempo de ponerme en órbita y a tono con todas esas TICs. Pero sí es mi aspiración y mi deseo llegar a manejar, porque es lo que se viene, o sea... es lo que está, Mabel. Programación. El otro día una persona me comentó que uno de sus hijos está estudiando una carrera, una bioingeniería, y hay el mejor libro de anatomía es virtual y en 3D. Claro. Entonces, es lo que, claro, es lo que decís, Claudia, es lo que hay. Entonces, educar con las tecnologías y con esa visión y la programación, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros venimos de una generación en la que no estamos educados en esas tecnologías y nosotros nos tenemos que capacitar para eso. Y por ahí como que los tiempos no son los más, no tenemos los tiempos físicos como para hacer todos esos cursos y demás capacitaciones para poder llevarlo al aula. Pero sí, me parece que es lo que tenemos que subirnos a la cresta de la ola, porque si no, la ola nos pasa por encima. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias por tu comentario. Nada. ¿Alguien más que quiera hablar, profes? Sí, bueno, yo también, Bien. ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, querida. Bueno, yo tengo una postura, a ver, un poco más conservadora. Yo creo que la tecnología va a ir cambiando y va a ir requiriendo actualizaciones permanentes, pero no tenemos que apartarnos de nuestro papel de educadores, o sea, no tenemos que dejar encandilarnos tampoco por todos estos cambios, porque a veces nos pasamos para el otro lado. Hay cosas básicas que las tenemos que sostener. La llegada, el uso magistral de la palabra, la escucha, me parece que no se pueden perder. Y que a veces es lo que pasa. Nos dejamos encandilar por los espejitos de colores de la tecnología y nos quedamos a veces rengos en cuestiones importantes frente al aula. O sea, todo bien con la tecnología. Yo trato de actualizarme, trato de generar clases innovadoras, pero siempre sin perder de vista qué es lo importante en cuanto a la llegada hacia el alumno. Muy bien, muchas gracias, María Fernanda. Nosotros estuvimos hablando desde el comienzo de la clase, en esto que vos estás ahora diciendo, Fernanda. La tecnología acompaña, es con las herramientas digitales, es con el uso de herramientas digitales, pero lo que no hay que perder de vista fundamentalmente, a mi juicio, colegas, es cuál es el sentido de la clase que tengo que dar, cuál es el sentido de los contenidos que tengo que transmitir para construir qué conocimiento. Con el uso de las herramientas digitales, mejor. Pero insustituiblemente debo recuperar el sentido de lo que yo quiero enseñar. Porque ninguna herramienta tecnológica me va a suplir, ni va a suplir al contenido, ni va a suplir a la situación problemática que yo quiero presentar. Y esos, por así decías muy bien, María Fernanda, este tema de los espejitos de colores, por ahí pueden aparecer como espejos que nos deslumbran, sobre todo este último vídeo, vieron que les mostré, esos vídeos que les mostré, el último en donde es una propaganda de los Lego, de los robots y demás, que es tan maravilloso, y que nos pueda tener, aleluya, digo, y que nos pueda trabajar, fenómeno. Pero a ver, eso tiene un porqué si a eso le recuperamos el sentido del por qué yo estoy enseñando esto y para qué, entendiendo que el aprendizaje que se produce en una escuela, profes, tiene que ver con lo que hablamos en la primera clase sincrónica, ¿se acuerdan? Con este tema del estudio. ¿En qué le sirve al estudiante? Por eso se llama estudiante, porque va a la escuela a estudiar, a encontrar razones de
de una construcción de un significado que tiene que ver con algo que me enseña un adulto, ¿no? Y que entiendo entre varios compañeros, con mis docentes. Si no recupero el sentido de lo que quiero que mi alumno estudie, por mucha herramienta tecnológica que tenga y por mucha capacidad y equipamiento que tenga mi colegio, si yo no tengo en claro el norte, difícilmente pueda yo construir significado con mis estudiantes. Muy, muy difícilmente. También entender que la escuela es muchas cosas, es un lugar de encuentro, es un lugar de la palabra, es un lugar de la comunicación, es un lugar para el aprendizaje, ese aprendizaje tiene que ver con el estudio, es un lugar de representaciones simbólicas, es un lugar para aumentar nuestro capital cultural, pero la escuela no es una terapia de grupo. ¿Me comprenden? Entonces yo voy a escuchar con un sentido de escucha que tiene que ver con una retroalimentación en función a la construcción de un aprendizaje que quiero lograr en mis estudiantes. Y esto tiene que ver con un contenido específico escolar que se llama convivencia, qué sé yo. Me estoy explicando ciudadanía y participación, convivencia, identidad y convivencia, ese es el nombre de la materia específicamente. Ciudadanía y participación, educación para el trabajo. Yo lo voy a enmarcar en eso, porque si no, esto de las tecnologías también y esto de la escucha deben darse con el cuidado protector del docente que epistemológicamente cuida su objeto de saber y su objeto de hacer estudiar a sus estudiantes. Si uno pierde el objeto y pierde lo que yo sé y el saber, difícilmente una herramienta tecnológica lo vaya a suplir. Digo, no suplen las herramientas tecnológicas, profe, por muchos, hay millones, hay muchas. Ustedes ponen en tutorial en YouTube cómo enseñar, cómo aprender a hacer empanadas y les salen 100, y estoy hablando de cualquier cosa. Cómo aprender a hacer budín de pan y les salen 50.000 recetas. Cómo enseñar programación a los estudiantes, le van a salir 18 formas. Hay tutoriales para todo. Mi juicio crítico y mi sentido crítico, y esto que debo yo no perder frente a mis estudiantes, que es la formación de su sentido crítico, de su reflexión, de su pensamiento crítico, tiene que ver con que yo primero también tengo que ser crítica a la hora de buscar y a la hora de comprender cuál es el sentido fundamental de lo que yo quiero que mis alumnos estudien. No sé si me comprendo, me explico, ustedes comprenden perfectamente, si yo me estoy explicando. No, clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, sí, perfecto. Sí, bien, totalmente. Bueno. Sí, yo, por ejemplo, me hago autorreferencia porque lo que enseño es matemáticas. Y bueno, si estamos en un colegio donde tenemos un gabinete de computación, qué mejor que llevar a los estudiantes al gabinete y enseñarles cómo se construye, cómo va cambiando según la pendiente la función lineal en GeoGebra. Bien, qué bueno, excelente. GeoGebra hoy por hoy es una de las herramientas más usadas. Sí. Y bueno, eso está genial y atrapa la atención de los chicos también. Es una metodología pedagógica muy buena porque la matemática, convengamos, es una materia muy odiosa y que no es lo que más le gusta a la mayoría de los estudiantes. Pero bueno, entonces hay que buscar la manera de captarles la atención y de que les guste. Y de buscar la manera que la matemática también sea un instrumento, ya lo vamos a ver en las clases que vienen, una disciplina que coadyuve a la resolución de alguna situación problemática, que exceda la matemática y que me tenga que unir con el arte y que me tenga que unir con las ciencias naturales y que me tenga que unir con la lengua para darle una resolución a esta situación problemática que vamos a comenzar a desandar ese camino en las próximas 2 clases.
Yo mañana estoy subiendo la clase referida a ciudadanía digital, profes, que son cómo somos ciudadanos y cómo nos formamos y nos conformamos como ciudadanos y cómo enseñamos a nuestros estudiantes a ser ciudadanos dentro de esta ciudadanía digital, que está hablando de las redes sociales y está hablando de los cuidados y está hablando del grooming y está hablando de un montón de cuestiones que hay que prevenir, también desde la escuela, y enseñar acá una linda puerta o una linda ventana para sacudir cortinas y hacer entrar a los padres y decir, miren, ustedes también son responsables por sus hijos de esta ciudadanía digital, porque en mi escuela están 4, 5, 6, 7, 8 horas, en casa están mucho tiempo, están el fin de semana, nosotros estamos mirando esto, esta violencia a través de las redes. Miren cómo nos podemos colaborar, progenitores y padres, para mirar esta problemática, que hoy es una problemática real, no es una problemática inventada, no es una problemática que vino a caer de los cielos, una problemática real. El grooming hoy existe y tiene modos de prevenirse, y no sabremos cuáles son todos los modos, pero tendremos que repartir un poco la mochila, cuando decía recién los docentes trabajando colaborativamente, abriendo las puertas también a los padres y planteando a los padres, digo padres y digo responsables de crianza, digo responsables de crianza y digo progenitores, pónganle el nombre que quieran, llamen, sean partícipes, que puedan ser replicadores de alguna cuestión que está sucediendo en la escuela y que nos ayude a mirar esta problemática de ser ciudadano digital, que no es algo wow, qué bueno. Tenemos que aprender a ser ciudadano digital. ¿Cómo nos movemos nosotros cuidándonos y enseñando a cuidarse a nuestros chicos en las redes sociales? En las redes sociales y en todo lo que imponen las plataformas actuales. Bueno, profes, y después de eso vamos a dar ejemplos prácticos, ejemplos reales de cómo poder trabajar proyectos interdisciplinarios a través de situaciones problemáticas reales, situaciones problemáticas que muchas veces las encontramos en nuestro contexto escolar y otras veces las tenemos que mirar más afuera. Y podemos resolverlas de nuestro contexto, sí, y también mirarlas de más afuera, también. A ver cómo, de acuerdo a las distintas características de los lugares que exploramos en los recorridos escolares, podemos ir resolviendo no, mirando, ojalá pudiéramos resolver las problemáticas, mirando estos problemas que nos acucian. Nos encontramos por lo pronto, profe, cita el próximo miércoles a las 18, ¿les parece? Yo lo voy a poner también en el tablón, y ahí vamos a tratar de interactuar un poco más en lo referido a ciudadanía digital y en los proyectos interdisciplinarios, mirando que nuestro diseño curricular tiene una puertita que muchas veces no abrimos y que es tan flexible y que es sumamente interesante poder abrir esa puertita porque nos ayuda a plantear la clase desde otro lugar. Pero eso es un acertijo que les dejo para la próxima, así se sienten motivados y con interés para la continuidad. ¿Les parece? Profe, que siempre nos sumamos un poquito más tarde porque salimos nosotros, a ver, Mabel, mi compañera y yo siempre estamos abandonando el colegio tipo 19 horas, así que bueno, vamos a entrar más tarde. Somos compañeras de trabajo. Es Muy más, bien. estaba por decir que nosotras el año pasado tuvimos un caso de grooming en nuestro colegio. Y este año había más. Lo hemos bien de cerca. Y cómo prevenimos. El tema la mejor propuesta que puede tener la escuela es prevenir. Y como sabemos que la escuela no hace cosas sola, ni desde la didáctica, la matemática, si no le enseña a un papá cómo estoy enseñando a sumar en la escuela para que intervenga desde ese lugar.
la miro a Patricia, por ejemplo, o desde la lengua, cómo estoy enseñando a escribir, para que papá intervenga con la lectura, y con la lectura en cuándo, a ver, este tema de la falta de lectura y de la falta de comprensión, y poder armar más maratones de lectura dentro de la institución, y que los de sexto colaborativamente puedan escribir con los alumnos de tercero, y los de quinto puedan armar un recetario con los de segundo, y los que puedan hacer invitaciones para que vengan al taller, los de primer grado para los chicos de sala. Si no empezamos a trabajar también colaborativamente con los estudiantes en las instituciones, con propósito claro, con propósito definido, no es hacer cualquier cosa, es volver a recuperar el sentido que tiene lo que yo quiero hacer. ¿Para qué quiero que mi estudiante aprenda esto? Pero necesitamos el apoyo de todos, y en eso estamos. Así que nos vemos en la próxima. Un placer. Muchas gracias, Claudia. No, Gracias. Gusto. Chao, chicas, gracias. Hasta Gracias, miércoles. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.